El clic del bolígrafo de Daniel irrumpió en la sala como una decisión. Con un trazo de tinta, $200 millones. El contrato se rompió en la misma sala de juntas donde se encontraba otro ya completado. El equipo ejecutivo esperaba ansiosamente su llamada boda corporativa de ensueño. Daniel Carter no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. El papel que acababa de firmar habló por él. Howard Sinclair, director ejecutivo de Skyline American Airlines durante 18 años. Frozen se quedó allí, con el rostro pálido, como si acabara de ver su reino destruirlo hasta sus cimientos en un instante. Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Nadie más en la habitación sabía lo que estaba pasando, pero el corazón de Howard latía con fuerza, dolorosamente contra sus costillas, el sudor acumulándose en su cuello a pesar de la nieve. Aire acondicionado frío. Se quedó allí mirándola, sin apenas atreverse a respirar. La mujer, doblando los documentos en silencio. El movimiento era tan lento que parecía cruel. La mujer y su tripulación de vuelo fueron despedidos en menos de 24 horas. La luz del comienzo de la tarde se filtraba a través de las paredes de cristal de la calle 39. El suelo, envolviendo a Daniel en un suave resplandor, tranquilo, sereno, silencioso, como una espada, envuelto en terciopelo. No había ira en su tono, ni amargura, solo silencio inquebrantable, el silencio de quien sabe que no necesita gritar para hacer temblar a los demás. El resplandor fresco de su pickflip brillaba bajo las mangas de su traje carmesí, una señal pero, por supuesto, el tipo que le dice a cualquiera lo suficientemente observador que es real. Power Howard tragó saliva con fuerza, apretando los músculos de las mejillas mientras intentaba hacerlo. Forcé una sonrisa de disculpa que se negaba a formarse. Señora Carter, creo que tal vez podamos hablar de esto. Contuvo la voz. Delgado y triste. Daniel levantó la vista. Y esa única mirada se convirtió en no solo Howard, pero detrás de él, los 12 altos ejecutivos olvidan cómo respirar. La curva fina, casi delicada de sus labios sonrió, pero no del tipo que ella pretendía. Paz, pero alguien tomó el juramento de examinar la grieta en la pared, sabiendo que un ligero golpe podría derribar toda la estructura. Por supuesto, señor Sinclair, respondió ella con un tono suave y bajo. ¿Qué te gustaría discutir? Sobre el sistema de ciberseguridad que su aerolínea lleva 2 años esperando mi aprobación. O quizás la forma en que su personal. Ayer me emocioné mucho al recordar que no pertenecía a la primera clase. Una espina fría recorrió la espalda de Howard. Toda la habitación parecía congelada. La verdad era simple y mortal. Howard no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que tenía. Ocurrió la noche anterior. No se sabe hasta qué punto su personal presionó para que se concretara el acuerdo. Al borde del desastre. Pero Daniele lo sabía. Recordaba a la azafata rubia Lindsay, de pie frente a la fila de embarque prioritario, mientras Daniele de alguna manera se coló en un lugar. Gente importante. Recordó a Broad, el asistente, acostado junto a su cara. El agua con gas estaba afuera, incluso mientras veía cómo se la servían a otros 3 pasajeros. Recordó el silencio denso y sofocante que Carol, la asistente principal, se inclinó y susurró lo suficientemente fuerte para la mitad de la cabina. Primera clase. No parece que te convenga. En clase económica siempre te alegramos. Y recordó la partida del capitán. Con severidad, repitiendo la acusación del personal de que ella era disruptiva y el incumplimiento fue una torpeza, un insulto cuidadosamente disimulado. Daniel lo había visto. Todo lo escuché, todo lo grabé, y Skyline American no tenía nada. Pensé en el detalle más importante. Ella no era una negra difícil. La pasajera era la persona que les iba a traer un contrato de $200 millones. Ella. Carter fue el director ejecutivo de Shield Systems, el gigante de la ciberseguridad de la aviación. La industria le pedía a gritos trabajar con ella. Y tenía más poder que nunca. Imagínese volver a la sala de juntas. Nadie habló mientras Daniel guardaba el archivo. Sobre la mesa, lo abrió y lo giró hacia Howard. Sus ojos se posaron en el audaz. Cancelación de contrato con efecto inmediato. Se le encogió el corazón. Lo he intentado. Recuperación. Trató de salvar un pedazo de autoridad. Trató de pararse como. Los líderes experimentados han existido durante casi 2 décadas. Señora Carter, es muy claro. Malentendido. Lamentamos mucho lo ocurrido ayer.
Fue un error de procedimiento. Nada más, solo un. Daniel el error no dijo nada. Inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada penetrante. Suficiente para que Howard se sintiera desnudo con cada segundo que la miraba. Señor Sinclair, dijo en voz baja, si el comportamiento de su personal fue simplemente un error, entonces, ¿por qué me pidieron identificación 3 veces, siendo el único pasajero? ¿Por qué iba solo? ¿Se negó a beber? ¿Por qué? Cuando un pasajero blanco de 60 años me pidió mi asiento. ¿Qué? Su personal consideró oportuno enviarme a la economía. Howard abrió la boca. Pero. Daniel levantó la mano, apenas un gesto, pero suficiente para silenciarlo. Inmediatamente cuando no sabían quién era yo, continuó. Me trataron así. Así es exactamente como él pensaba que alguien como yo debía ser tratado. Él no es un. El problema con la metodología es esta cultura, y la cultura es algo que tienes como CEO. El silencio creado se hizo más profundo, ejerciendo presión sobre todos los presentes en la sala. 1. El segundo 2. 3. La verdad flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Una punzada de pánico le invadió el pecho a Howard. De repente, se dio cuenta de que no se trataba de atención al cliente. No se trataba de Chand. Empleados descuidados. Fue una fractura en el corazón de su empresa, de esas que podrían haber ocurrido. Destruir la reputación profesional, la riqueza y el legado del CEO una vez que el público lo vea. Y lo peor de todo es que se dio cuenta de que la mujer que estaba frente a él no estaba enojada. Ella guardó silencio, y ese silencio era mucho más mortal que cualquier explosión. Daniel cerró la carpeta con cuidado y la miró fijamente. ¿Sabes lo que eso significa para mí? ¿Cancelación? Preguntó. No es que me sintiera insultado. Estoy acostumbrado a la gente. Subestimarme es la única razón por la que lo firmé. Reprimió su sonrisa. Esta vez regresaste rápido. Es por la frase que dijiste al subir al avión. Howard parpadeó, confundido. No recordaba haber hablado nunca con ella. No lo había repasado. La sonrisa de Daniel, el piloto, se ensanchó, de esa manera que le da la vuelta a una historia. Tú. Me dijeron que Skyline American se enorgullece de su servicio excepcional. Cultura ayer su personal demostró lo contrario y yo no invertiría $200 millones en uno. El impacto fue limpio, sin ruido ni drama. Aún así, el impacto absorbió el aire. De toda la sala de juntas. Daniel Roses se enderezó el traje y lo arregló. Documentos y salió con la tranquila seguridad de quien no los necesita. Armas para ganar. La puerta de cristal se cerró tras él. Dejando un silencio denso y temeroso, Howard miró la cancelación, el contrato, y en ese momento supo que no era solo el contrato el que estaba muerto. Parte del horizonte estadounidense se derrumbó con él, porque a veces el verdadero poder. No hay necesidad de gritar, solo necesita levantarse e irse. Las mañanas nunca son tranquilas en Atlanta, pero el piso 54 del Carter's Shield. Hay un tipo diferente de silencio en los sistemas, el tipo de silencio que solo ocurre cuando la energía está esperando. El cielo gris de Georgia se reflejaba en las paredes de cristal como una fina capa de pintura, esperando la siguiente pincelada del artista. Y en el centro, en ese punto brillante, Danielle Carter estaba parada con la espalda recta y los brazos cruzados. Cruzó los brazos con desgana, mirando la ciudad bajo sus pies. Había llegado volando. San Francisco por la mañana, todavía no había ningún signo de cansancio en su rostro. La mayoría de la gente necesitaría dormir. Él no. No cuando ya había una nueva guerra. Detrás de él, en la mesa de formación, su teléfono vibraba sin parar con correos electrónicos. Declaraciones de Skyline American y disculpas por la demora. Danielle no miró atrás. No tenía prisa. Un hecho claramente comprendido. Quienes ostentan el verdadero poder nunca buscan explicaciones. Aquellos que les han hecho daño. Se quedó quieta hasta que se abrió la puerta. Evan Brooks, su asistente, entró apresuradamente, con una mirada decidida en sus ojos. Llevo 2 cosas, una carpeta gruesa y una. Intentaba, sin éxito, ocultar su creciente ira. Señorita Carter, tenemos que hablar. Ahora bien, Evan nunca lo llamaba Miss a menos que estuviera muy emocionado. El profesional Daniel suavizó el tono. Siéntate, Evan. Pero no lo hizo. Tiré la carpeta de golpe sobre la mesa, respirando con dificultad. Toda la noche, durante mucho tiempo,
Las noticias sobre lo sucedido han inundado los foros de aviación. Hay algunas. Lo construiste a cambio de una compensación. Algunos afirman que Skyline está siendo chantajeada. Me encogí al oír su voz. Daniel lo observó un momento. Luego preguntó, ¿estás enojado porque me insultaron o porque piensan que soy necesario para darles algo? La casa quedó en silencio. Fue exactamente así. Apretando el pecho. Carter Shield Systems no era una empresa pequeña. Era el mayor imperio de la ciberseguridad. La costa este, donde los directores ejecutivos de empresas Fortune 500 hacen fila para obtener contratos de seguridad premium. Los servidores gubernamentales, las instituciones de salud, los sistemas financieros, todos dependían de Carter. Tecnología Shield. Pero lo que hizo que Evan admirara a Daniel no fueron los 11,000 millones. El diagnóstico fue el camino brutal que tomó para llegar allí. Hace años, como estudiante del MIT, Daniel se había acostumbrado a que lo confundieran con un asistente de enseñanza o a que le preguntaran, ¿estás seguro de qué? ¿La clase correcta? Es informática. Los mira con esos ojos. Lo que luego hizo que todos los competidores perdieran el sueño. Luego fue a la cima de la graduación. Su compañero de MBA de Harvard no fue más amable. En su primer evento de networking, un inversor le preguntó, «Oh, debes estar en recursos humanos». Respondió con calma, «No, construyo empresas de seguridad de datos y te llamaré después de mis primeros 50 millones en ingresos». Lo curioso fue que él realmente tomó la decisión. Él y ese inversor se disculparon 2 veces. Todos esos recuerdos, todos esos secretos. Las marcas de identificación regresaron anoche mientras viajaba en primera clase en el Skyline estadounidense, rodeado de 3 asistentes de vuelo y un pasajero blanco de edad avanzada. Todos revisaban sus papeles, como si ella estuviera tratando de colarse en un asiento que no le correspondía. Pero Daniel nunca se dejó insultar. No perdió los estribos. Él. Lo adapté a una estrategia. Evan respiró hondo. 3 aerolíneas se han puesto en contacto. Si Skyline se cae, ya quieren hablar. Cascade Pacific también. Solicité una reunión hoy. Daniel no se sorprendió. La aviación era. Cuando un competidor se resbala en el campo de batalla, los lobos siempre lo persiguen. De acuerdo, dijo. Preparen una lista de los rivales de Skylines. No por venganza. Para evaluar quiero saber quién merece un aporte real. Evan lo admitió, aunque algo aún le pesaba. Señora Carter. Lo sé. Estás tranquilo. Pero lo que hicieron fue imperdonable. No quiero que piensen que tienes permiso. Aquí va. Daniel se acercó al escritorio y se sentó. Tocó el borde de la carpeta. Evan ya ha abusado de ti antes. Evan, dijo en voz baja pero con firmeza, nunca lo hice. Dejo ir todo. Simplemente elijo el momento adecuado para responder. Una chispa apareció en sus ojos y Skyline American eligió el momento equivocado. Llamaron a la puerta. Esta vez era Monique Harris, directora jurídica. Consejo a los 45 años. Su mente era tan aguda como una espada, y su coraje era aún más agudo. Él colocó su portátil sobre la mesa y abrió 3 papeles a la vez. Daniel. Monique dijo sin preámbulos, tenemos 4 posibles respuestas. 1 guardó silencio. Firmar la compensación después. No procede. Antes de eso, 2 renegocian los términos. Firmando mejoras menores. Recapacitando a tu personal. Monique asintió. No. Basta con 3. Cancelen el contrato. Problema oficial. La declaración dañó la reputación de Skyline American. 4. Mudarse a otra. Socio de aerolínea. Pero esta vez, usted marcará la pauta que seguirá toda la industria. Para ser seguido. Evan levantó la vista. Mank miró a Daniel. Daniel. Miré la pared de cristal donde el cielo de Atlanta se había vuelto tan brillante. Fue casi cegador. Cuando habló, había una convicción en su voz que cambió el ambiente. Sin pequeñas correcciones, sin disculpas, sin gestos de agradecimiento. Se dio la vuelta. Los ojos detrás de nosotros arden con una determinación inquebrantable. Vamos a reescribir las reglas. Mank hizo una pausa. ¿Te refieres a los estándares de Carter?, preguntó Daniel con firmeza. Marco para la diversidad, la igualdad y la experiencia del cliente. Vinculante, medible y de divulgación pública. Evan tragó saliva con dificultad. Ya había visto a Daniel ser decisivo, pero nunca así.
vas a forzar a Skyline. Para firmar eso, pidió. Daniel sonrió. No, voy a forzarlo. La industria de la aviación lo firmó. El silencio se apoderó de la sala. Algunos. No un cambio del contrato de $200 millones, sino un cambio de todo el contrato. El eje de la industria. Evan pensó para sí. Ella no solo quiere justicia. Quiere una cita. Monique se sentó a su lado y abrió otro documento. Si vas en serio, prepararé una propuesta hoy. Pero, Daniel, esto provocará una reacción en cadena masiva. Skyline tomará represalias. Otras aerolíneas entrarán en pánico. Habrá una multitud de periodistas. Daniel se encogió de hombros. Un cambio de suave a bueno siempre requiere ruido. Se despertó, por toda la oficina, paredes de cristal, 11,000 millones de personas. La luz del sol de Atlanta agudiza cada arista. Ayer, dijo Daniel, el horizonte. Los estadounidenses entenderán una cosa. Inclinó la cabeza ligeramente. Su voz. Acero liso. Si creen que son el centro del cielo, entonces es el momento. Ven a la persona que puede cambiar el curso completo del vuelo. Con el final del mismo. Línea. Se dio la vuelta y salió, no como si alguien se estuviera preparando para firmar un contrato. Pero mientras alguien se prepara para rediseñar todo el sistema, esta mañana, Hartsfield, el aeropuerto Jackson de Atlanta no solo estaba concurrido. Era un río caótico de decenas de miles de personas. Miles de personas. Sin embargo, bajo los anuncios por megafonía, maletas con ruedas, una extraña burbuja de silencio era visible entre las ruedas y los pasos incansables. Se forman alrededor de Daniel Carter, como si nadie se atreviera a perturbar el aire circundante. Sacó su remova de color gris acero y caminó con pasos firmes y deliberados. Uno de la multitud corta el agua como una flecha. Sin ruido, sin espectáculo. Solo una mujer sabía exactamente a dónde iba y por qué. Este era el vuelo que cambiaría el destino de Skyline. American Airlines, aunque aún no lo sabían. Daniel tenía algo que ver. Tarjeta de embarque. Asiento de primera clase 2 a Skyline American Airlines, vuelo SA-482. Un asiento que a la aerolínea le gustaba imaginar como prácticamente reservado para rostros familiares, para hombres blancos y pulidos vestidos de amarillo. Camisas azules, computadoras portátiles plateadas y sonrisas tranquilas y seguras de la gente. Estaba claro que pertenecían allí por naturaleza. Daniel conocía bien su aspecto. ¿Quién dijo? Este asiento es para gente como nosotros, no para gente como tú. Ella no lo odiaba. Simplemente lo recordaba. En el check-in premium. En el mostrador, un agente tomó su pasaporte y sonrió con calidez profesional. Bienvenida, señorita Carter. Nos complace mucho tenerla con nosotros hoy. Cortés según las normas, porque el sistema. Su nombre se hizo reconocible porque su empresa generaba más ingresos que la aerolínea. Alguien voló. Pero Daniel entendió que un nombre es una forma de poder y la apariencia es otra historia. Firmó la etiqueta de su equipaje, asintió levemente y se dirigió a seguridad. Nadie. Lo interrogaron. Nadie lo revisó. Nadie tenía idea de lo que le esperaba. Está en la puerta B21. Una prueba, una bofetada para Skyline American. Adelgazando. Esperando a que se dibujara la línea invisible. Al llegar a la puerta de embarque, una luz. Una ráfaga de viento azotó el largo pasillo y golpeó el borde de su abrigo cachemir. El embarque prioritario ya estaba establecido. Una línea limpia. Unos cuantos viajeros de negocios de mediana edad formaban un apuesto anciano. Mujer y hombre de pelo canoso con blazer azul a cuadros hablando por teléfono. Daniel. Entré en la fila, tranquilo y sereno, pero un par de ojos se cerraron de inmediato. En ella, Lindsay Hart, azafata de primera clase. Maquillaje completo. Labios de color rosa brillante, una expresión que parecía atención al cliente, pero que se transmitía. Hay algo muy afilado ahí abajo. Miró a Daniel como un conserje. Adivinar si alguien está a punto de cruzar un lugar al que no pertenece. A Daniel no le importaban. No. Incluso Lindsay caminó directamente hacia él con una sonrisa tan apretada como una mariposa. Nissan Mam Lindsay alzó la voz más de lo necesario. Esta frase es para primera clase. Y los miembros preferidos. Muchas miradas se volvieron. Esas figuras, esas decisiones. En silencio, las arrojó a Daniel como pequeñas piedras. Daniel las atrapó. Lo sé, respondió con serenidad.
Y estoy en primera clase. Lindsay miró el boleto una vez, pero no lo miró a él. Miró a Daniel. ¿Estás seguro de que estás en el vuelo correcto? Puede que estés en la fila de embarque equivocada. Una ola se elevó silenciosamente dentro del pecho de Daniel, no de ira, sino de déjà vu. Esta sensación era así. La gente le hablaba como si lo estuvieran examinando. Su mirada se endureció. Lo sé. Exactamente dónde estoy. 2. El hombre frente a él puso los ojos en blanco. Una mujer curiosa con una chaqueta roja se acercó, claramente queriendo escuchar mejor. Lindsay. Sigo sin dar marcha atrás. ¿Me muestra su identificación, por favor? 1, 2, 3 veces. Y la lista de pasajeros blancos que pasaban a su lado no fue revisada ni una sola vez. El ritmo cardíaco de Daniel se mantuvo estable. Metió la mano en su bolso, sacó su identificación, y se la entregué directamente a Lindsay. ¿Hay algún problema con mi tarjeta de embarque? Lindsay estudió la identificación por un largo tiempo, luego en el tono de alguien. Para encontrar el error y la falla, contacté a la gente de la puerta. Solo estoy verificando. Un procedimiento estándar. Esto no era un procedimiento. Estaba impregnado de prejuicios. Imagina que solo sigo el protocolo. El agente de la puerta me miró fijamente. Información y su rostro se ensombreció. Todo está en orden. Señorita Carter. Usted. Despejando el tablero. Lindsay tuvo que hacerse a un lado, pero aún así lanzó una última canasta. Línea, silenciosa pero lo suficientemente afilada para cortar. Solo cumplo con mi deber. Daniel vio. A lo que respondió con calma. Genial. Aún no he empezado a trabajar. Lindsay aún no entendía lo que eso significaba, pero pronto lo entendería. El oro cálido de primera clase brilla en los amplios asientos de cuero, con una suave iluminación LED. Olía a roble nuevo en el aire. Casi todos los pasajeros ya estaban listos. Daniel se hundió en el asiento 2A. Se cree que la aerolínea es uno de sus clientes habituales. Abrió su portátil. $200 millones. Las diapositivas del acuerdo iluminaron la pantalla. Y entonces comenzaron las indiscreciones electorales. Brad, el cartero, caminando por el pasillo, ofrecía champán a cada pasajero. Asiento 1A, asiento 1B, asiento 1C, asiento 2B. He evitado la mirada de Daniel como quien evita el sol intenso. Sin cristales. De agua, sin saludos, sin disculpas. Cuando Daniel finalmente habló, Brad empezó. Si de repente me di cuenta, él está ahí. Lo siento. Estamos fuera del resplandor. El inodoro Daniel miró directamente a la bandeja donde acababan de abrirse 3 botellas de agua con gas. ¿Es esto? Y entonces. Brad tragó saliva. Podemos ofrecer agua sin gas. De acuerdo. El agua llegó con el número. Limón, sin hielo, sin disculpas. Y para Daniel, eso no fue justo. Poco profesional fue una declaración. Creemos que no encajas aquí. 10 minutos después, la cabina resonaba con suaves susurros. Frente a él, una mujer. Se inclinó hacia su compañero y murmuró, tal vez lo consiguió gratis. Mejora, no parece de primera. Daniel escuchó cada palabra. No lo hizo. Reacciona, pero cada letra cayó como un metal caliente. Entonces llegó Carol Jennings. Asistente mayor, su voz era suave, pero cortaba como una cuchilla envuelta en terciopelo. Si no se siente cómodo con la experiencia de primera clase, siempre podemos trasladarlo a un asiento en clase económica. Mucha gente prefiere este lugar. Daniel giró la cabeza y conoció a Carol. Ojos, estoy perfectamente cómoda en el asiento que pagué. Carol apretó los labios. En conjunto es solo que un pasajero quiere el asiento 2A porque lo es. El irrelevante Daniel intervino. No levantó la voz, pero había algo en su tono. Carol se enderezó como si por un breve momento se diera cuenta de quién la estaba sosteniendo realmente. Poder aquí. En el rincón más alejado, un hombre blanco de unos 50 años. Lo observaba todo con la camisa azul. Inclinó la cabeza y dijo en voz baja, esto es inaceptable. Comportamiento. Daniel se giró. El hombre le extendió la mano. Soy Ryan Delgado, técnico. El libro mayor parecía lento en aquel momento. Yo era periodista en el momento justo. El lugar correcto con la historia correcta. Una breve sonrisa se dibujó en Daniel. Ojos claros pero confusos.
Mucho gusto. Ella aún no sabía que Ryan se convertiría en la primera chispa, la chispa que haría de Skyline un país americano. Apenas 2 días después, cuando el avión comenzó a rodar, se desató un revuelo público. Pasarela. Daniel colocó su mano sobre la bandeja. Sus ojos ya no estaban puestos en ella. La pantalla era una serie de eventos que se arremolinaban en su mente. Lindsay dudaba. Brad. Safi. Carol va a la clase económica. 3 pasajeros susurran. El capitán lo acusará de interrumpir. Una ecuación tan simple como 1 más 1. No es casualidad, no. No fue una confusión. Fue una mala formación. Fue cultura, y la cultura paga. Eso. Cierra los ojos por un breve segundo. Solo por un segundo. Se permitió. Sintiéndose completamente humillado. Luego los abrió de nuevo. Y en ellos. No quedó cicatriz en los ojos. Solo la decisión. Su razonamiento era erróneo. Solo había una pasajera. Se equivocaron al pensar que se quedaría callada. Y estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La noche cayó sobre San Francisco como si una gruesa cortina de terciopelo brillaba con las luces de la ciudad. Pero dentro de la suite del piso 27 del Meridian Grand, todo estaba en silencio. Muy silencioso. Tan silencioso que la voz de Daniel Carter está cortando el aire como si una cuchilla lo estuviera cortando a él, abriéndole los talones. Alambre tenso. Dejó su bolso en el amplio sofá y se quedó quieta durante varios segundos. No. Pensamientos, no emociones. Entonces llegó la primera respiración profunda, llenando sus pulmones. Si hubiera estado bajo el agua y recién ahora estuviera saliendo a la superficie. La guerra empezó en ese momento, no cuando se desarrolló en el avión. Ser. El primer set no se consideró digno. No lo rompió. Lo hizo. La calculadora Daniele no lloró. No temblaba. Encendió las luces, abrió su portátil y se sentó erguida en su escritorio bajo el suave resplandor ámbar. Miró. Como alguien que nunca había experimentado nada fuera de lo común, pero una tormenta se estaba gestando en su interior. El alcance de su teléfono. Iván. Llamando. Respondió Daniel sin mirar la pantalla. ¿Entraste sano y salvo?, preguntó Iván con voz entrecortada. Vi la publicación de otro pasajero en el vuelo. Parece que eres suficiente para quitarle el sueño al Skyline. Por 7 noches si quiero, dijo Daniel mientras la luz en su tono. Sans Evan hizo una pausa. Reconoció la voz que había usado Daniel. No solo estaba girando la mesa, estaba girando toda la habitación. Exactamente. ¿Vuelo SA-482? Preguntó en voz baja. Daniel se lo contó. Cada detalle, cada comentario susurrado, cada mirada inquisitiva, cada. Se saltó deliberadamente el paso del servicio. El personal pensó en cada pequeño giro de poder. Lo tenían. Hasta ese momento él reveló su verdadera identidad y lo vio. Toda la cabina cambió de color. Evan exhaló bruscamente, no por fatiga, sino por agotamiento. Dijo que el enojo era una discriminación sistémica y no personal. No fue casualidad. Lo sé, respondió Daniel. ¿Qué quieres hacer? Daniel miró por la ventana. San Francisco brillaba como si millones de letras hubieran sido decodificadas. Habló despacio. Quiero saber cuánto me valoras, Skyline. Evan. Ladró. ¿Te refieres al acuerdo de $200 millones? No. Daniel replicó. Su voz era tan fina como una hoja afilada. Me refiero a cuánto valoran mi honor. Terminó la llamada y se dejó hundir en el sofá. Sus verdaderas emociones comenzaron a emerger por primera vez. Ni rabia ni tristeza, sino dolor. No porque dudaran de quién era. Lo era, pero porque después de conseguirlo todo, Mid-Harvard, un 11. Una empresa que vale miles de millones, incluso después de acuerdos globales, fue tratada como una que no vale miles de millones. Están en primera clase. Se puso la mano en la frente. Un breve momento de debilidad, luego desapareció. Se puso de pie. Daniel Carter nunca se queda adentro. Le duele que lo convierta en estrategia. Sonó su notificación de correo electrónico. La abrió. Su bandeja de entrada es un mensaje de la directora de Relaciones Públicas de Skyline American, Vanessa Cole. Aerolíneas. Asunto. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le haya causado. El experimentado Daniel se rió sin alegría, sin dulzura, como una voz. Escuchar a alguien disculparse fue tan vacío que resultó insultante. Leyó un
Malentendidos. Nuestro personal podría haberlos tenido sin querer. Nos gustaría presentarles 3. Billete de primera clase gratis. Cerró los ojos. Incómodo. Malentendido. Sin querer. Palabras que la gente usa cuando quiere ocultarse. La verdad cuando tienen miedo de afrontarla. Por eso ellos, cuando. Con suerte, a quien quiera que lastimen se quedará callado a cambio de un puñado de beneficios gratis. Daniel respiró hondo. Nuevo mensaje para Evan Brooks. Asunto, ampliamos. Evan, contacto. Monique. Seguimos adelante con la opción 4. También se llama Cascade Pacific. Llama a Liberty. Coaster. Skyline no es nuestra única opción. Deben entender que la tecnología del escudo Carter no espera a nadie. Kim. 5 minutos después, su teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Daniyal contestó. Señorita Carter, le presento a Ryan Delgado de TechLayer. Su voz era fuerte y clara. Observador, quiero confirmar algo. ¿Es cierto que sufriste discriminación en Skyline? ¿Vuelo SA-482 de American Airlines? Sí. Daniel simplemente dijo, lo tengo. He hablado con otros pasajeros. También he revisado el historial de quejas internas de la aerolínea. No es la primera vez. Daniel permaneció en silencio. Ryan siguió calculando el silencio. Si me lo permites. Quiero reportar esta historia con todo el contexto, pero el tiempo está completamente en juego. Tu decisión. Daniel respondió. Espera hasta después de la reunión de firma mañana. ¿Qué crees que hará el director ejecutivo de Skyline? Daniel miró por la ventana. La ciudad brillaba como un faro abajo. Red de circuitos secretos. Señor Delgado, dijo en voz baja. No la tiene. Piensa en quién soy. La voz de Ryan se suavizó. Por eso quiero ver cómo reaccionan al enterarse. Tras la llamada, la sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no era el mismo silencio silencioso de antes. Alguien se levantó en silencio, caminó hacia la mesa y abrió su portátil. Ignoró todas las diapositivas brillantes que Skyline había preparado, firmando el contrato. En cambio, creó una nueva diapositiva. Una línea, gruesa y blanca, centrado en una pantalla negra. Los estándares de Carter. Luego escribió, una industria. No cambia por disculpas. Solo cambia cuando se ve obligado a hacerlo. Reclinándose en su silla, su mirada se agudizó. En ese momento, alguien golpeó suavemente. Llamaron a la puerta. Servicio de habitaciones con cena. Daniel les dio las gracias. Pero cuando la puerta se cerró y ella permaneció en silencio durante un largo rato, mirándose en el espejo del interior. La bandera de dulces fue devuelta a la mirada por una mujer poderosa. Nota. Una víctima, no alguien que ha sido insultado. Un líder, alguien que puede cambiar toda una industria. Y en esto, reflexión, ya no había dolor, solo resolución. Antes de dormir se sintió. Un último mensaje para Evan. Mañana no firmaremos ningún contrato. El futuro del horizonte será reescrito o destruido. Dejó el teléfono y se dio la vuelta. Las luces de San Francisco todavía brillaban afuera, pero estaba oscuro adentro. Se posó suavemente sobre la mujer, cargando un mundo que temblaba. Durmió tranquilamente porque sabía que no tenía que correr más rápido que la tormenta. Era una tormenta. Esa mañana, una luz azul pálida se extendió sobre San Francisco, pero en el vuelo SA-482 de Skyline American. En cuestión de minutos se estaba gestando una tormenta invisible y Daniel Carter estaba sentado dentro. 2A. Puedes sentirlo más claramente que cualquier sistema de IA que haya diseñado tu empresa. El avión permaneció en el aire durante aproximadamente una hora. Fue cortado por alas metálicas. Delgadas capas de nubes dejan largas estelas blancas en el cielo como los trazos de una. La cabina con forma de bolígrafo brillaba suavemente bajo las cálidas tiras LED. Todo era visible. Perfecto si ignoras las pequeñas grietas que se extienden desde formas específicas. Algunos fallos intencionados en el servicio solo quedaron en manos de alguien. Serán reconocibles al instante durante toda su vida. Daniel abrió su portátil. Pero las palabras, los números, los gráficos, los proyectos en la pantalla. La línea de tiempo, todo estaba borroso en su mente. No porque estuviera cansada, sino porque un extraño silencio cayó sobre la cabaña. Un silencio que decía algo. Comenzó la segunda ronda de bebidas.
Brad, el azafato, empujó el carrito de servicio hacia la fila 1A. Su voz fue suave, educado, perfecto como un libro de texto. ¿Champán o agua con gas, señor? El hombre de pelo plateado de la primera fila se rió entre dientes. Champán, por supuesto. Brad llenó su vaso, pasó al siguiente asiento, luego al siguiente, luego al asiento 2B, justo al lado de Daniel. Sin embargo, él no la miró. No le habló. Era como si ella fuera un hueco invisible en la cola. Daniel esperó, dándole la oportunidad de demostrar si realmente fue accidental, o simplemente otro movimiento que había comenzado. De vuelta en la puerta de embarque, Brad terminó de atender la cola, llevó el carrito hasta el final de la cabina y comenzó a guardar los artículos. Daniel, presiona el botón de llamada. Se oyó un suave timbre, suave, pero en silencio. Cabaña, sonó como una advertencia. 1 minuto, 2, 3. Nadie vino. Daniel. Lo presioné una segunda vez. Esta vez, el sonido era tan agudo como una cuchilla. Por fin. La azafata diferente, Caroline Jennings, la misma que le había aconsejado tomar la clase económica, se marchó. Deshacerse de la sonrisa fue difícil, en parte compulsión, en parte investigación. ¿Necesitas algo?, respondió Daniel simplemente. Me quedé atrás. Durante el servicio de bebidas, Caroline tenía los ojos ligeramente rasgados. Brad también. Responsable de la primera clase de hoy. Lo haré. Se detuvo a media frase, insistiendo. Sus labios formaron una sonrisa finísima. Recuérdele. No hubo disculpa, no. Un gesto de reconocimiento. Se dio la vuelta. Menos de 1 minuto después, Brad apareció, pero en su lugar. Con compostura profesional, se puso de pie, apoyándose en el asiento de Daniel. Una expresión para obligar a alguien a hacer algo que no quería hacer. ¿Qué? ¿Puedo verte?, preguntó, con un dejo de irritación en su voz, como si Daniel le había hecho daño. Daniel respondió con calma. Casi da miedo. Quiero que a un pasajero lo traten exactamente como lo trataron. Bajó la cabeza. Ante las 3 copas de champán espumosas que relucían en las mesas de los demás pasajeros, Brad dejó escapar un suspiro tenso y forzado. ¿Qué quieres? Vino, queso, agua y cabernet. Lo tengo. Él admitió y se dio la vuelta. Una leve oleada roja de ira le recorrió la mejilla. Unos minutos después, regresó, colocando la bandeja sobre el escritorio de Daniel con más dificultad de la necesaria, preparando su vaso de agua. Temblar no es excusa, no hay contacto visual. Me voy. Como si lo hubieran pillado huyendo por error. Un hombre de unos 50 años estaba sentado. Inclínate hacia adelante, inclina la cabeza y baja la voz. Ya he volado antes. Más de 12 años de clase. Nunca había visto a nadie comportarse así. Lo he visto. Levanten la mano. Ryan Delgado, Tech Layer. Daniel les dio la mano. No fue un apretón de manos largo, pero fue lo suficientemente largo para que Ryan lo sintiera. Solo otro pasajero. Su mirada era muy aguda, muy tranquila, muy controlada. Ryan. Pensé que sabía exactamente lo que hacía y sabía exactamente lo que iba a pasar. Me recosté. Abrió la tableta y empezó a escribir. Pero el drama no había terminado. Caroline regresó. Su sonrisa, que ahora parecía una fina máscara que empezaba a desmoronarse, dijo para sus adentros, «Señora». Lo suficientemente alto para que toda la fila lo oyera. Parece que no está cómodo en su asiento. Daniel, con la frente ligeramente arqueada. Nunca dije eso. No, para nada. Caroline. Encogerse de hombros. Es que uno de nuestros pasajeros VIP quiere el asiento 2A. Está sentado adentro. Este asiento durante 15 años. Daniel levantó la cabeza. Una luz intensa lo invadió. Ojos como el filo de una cuchilla. No me importa quién sea. Yo pagué por este asiento. Caroline se echó hacia atrás para reír. Solo intentamos sacarle el máximo provecho. Experiencia para nuestros clientes leales. Mucha gente. Dejó que su mirada recorriera lentamente la cabeza de Daniel hasta sus pies. ¿Lo sentirás? Es más cómodo bajar en la economía. Nadie los juzgará por eso. Cada palabra caía en la cabina como una piedra que golpea la superficie del agua. Un silencio que flotaba pesado. Daniel del set 3 se mantuvo la compostura, pero su respiración se volvió un poco más pesada. Sacó su teléfono y presionó grabar.
Caroline lo vio y su sonrisa se tensó de nuevo como una cuerda de violín. ¿Estás grabando? Daniel respondió en voz baja. Recuerdo que necesito recordar con claridad cuando hablo con alguien que realmente está al mando. ¿Me estás amenazando?, preguntó Caroline, con una expresión que cambió de color. No, dijo Daniel. Me estoy protegiendo. En ese momento, un hombre de cabello platado, Frank Miller, VIP, que llevaba 15 años sentado en la 2A, se levantó. Justo al lado del asiento de Daniel, su voz estaba llena de autoridad segura. Señorita, ¿hay algún problema en que se levante? Quiero mi asiento. Daniel la miró con los ojos. Negro tu asiento. No veo tu nombre en mi tarjeta de embarque. Soltó Frank. Una risa breve y sarcástica. No lo entiendes. Esta aerolínea siempre me da asiento. Aquí. Todo el mundo lo sabe, respondió Daniel, martillando cada palabra de esta manera. Un clavo en la madera. No me importa tu historia. Este es mi asiento. Yo soy. Parecía como si toda la cabina contuviera la respiración. Caroline dio un paso adelante. Vos, si sigues teniendo dificultades, llamaré al capitán. Daniel giró ligeramente su tono, cayendo peligrosamente hacia abajo. Hazlo. 5 minutos después, el capitán apareció, con el rostro serio y la postura rígida. Lo tengo. Miró a Daniel, luego a Caroline, como si ya hubiera escuchado alguna versión del mismo. La historia que no incluía todos los hechos. Señora, él la empezó. El personal ya lo informó. Que no estás cooperando. Daniel interrumpió. He cooperado. Lo he hecho. Seguí todas las reglas. No hice nada malo. Señaló su teléfono. Lo tengo. Una grabación completa de nuestra conversación. El capitán hizo una reverencia. Grabar a los empleados va en contra de la política de la empresa y la discriminación por motivos de raza va en contra de la ley federal. Daniel respondió despacio, con claridad y peso. A través de una descarga eléctrica. La primera persona que habló en defensa de la cabaña fue Ryan. Puedo confirmarlo. Dijo en voz alta. Lo he estado observando desde el principio. El personal lo ha tratado bien. De una manera muy diferente. El tono del capitán cambió de repente. Un periodista, un testigo, una figura pública. El peligro de las relaciones. Respiró hondo. ¿Su nombre? Por favor. Daniel miró, esperando leer como una decisión directa hacia él. Daniel Carter, CEO. Carter Shield Systems. Estoy en este vuelo a San Francisco para firmar un contrato de $200. Un contrato de $1 millón con su aerolínea. Se hizo el silencio en la cabina. Silencio de sorpresa. Caroline palideció. Brad se quedó paralizado en la parte de atrás. Frank, el camarote, retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. El capitán tragó saliva. Él comprendió la dificultad. Él lo sabía. Yo he reconocido el desastre. Su voz se fue apagando. Señora Carter Aiza, le pido disculpas de todo corazón. Claro que sí. Quédate en tu asiento. Daniel no dijo nada. Solo la miró, y entró. Al ver esto, sintió que se encogía dentro del uniforme de piloto que alguna vez usó. Con gran orgullo. Mientras retrocedía, intentando remendar la situación con una leve sonrisa. Daniel solo dijo una frase. Espero con ansias nuestra reunión mañana por la mañana. El capitán captó el mensaje. Skyline American acababa de cavar un agujero tan profundo que podría enterrar su propia reputación. El vuelo continuó, pero no. Uno de la primera clase se atrevió a respirar muy fuerte. Brad sirvió con Daniel. Desde ese momento, Caroline se mantuvo en forma. Nunca volvió a su línea. Frank permaneció rígido y en silencio, y Daniel presionó el botón de guardar en su grabación. Dentro de él, un pensamiento claro. Salió a la luz que no solo vengo a firmar un contrato mañana. Vengo. Exijan justicia. Skyline pagará con creces por su cultura corrupta. El santo. El cielo de Francisco se tensó como una cuerda tensa. Y la sede de Skyline de American Airlines, un bloque gigante de vidrio y acero en el mercado. El camino brillaba bajo la luz del sol como si fuera inocente. Dentro, quienes dirigían la aerolínea sabían que era todo lo contrario. Hoy sería cualquier cosa menos pacífico. Daniel Carter salió de una camioneta negra con un traje negro, una SARP. Señal de advertencia. Evan Brooks y Carter Shields, 3 líderes de alto rango, se marcharon.
Detrás de los documentos y el portátil que llevaba, sus rostros estaban tensos. Los cables a punto de romperse no necesitaron obligar a Daniel a trabajar. Su silencio por sí solo era suficiente para mantener a la gente fuera de su camino. En el momento en que entró al vestíbulo principal de la sede de Skyline American, el mostrador de recepción quedó inmediatamente en silencio. El miembro del personal disparó a sus pies tan rápido que su silla casi se cae. Señora Carter, los llevaremos a la sala de conferencias. Está lista para usted. Daniel dio uno. Asintiendo levemente, sus ojos no se posaron en nadie más de un segundo. Era ella. Estaba aquí por una sola razón, y ya no se trataba de firmar un contrato. El ascensor se abrió en el piso 42. Las puertas del centro de conferencias más grande del horizonte. La habitación estaba al final del pasillo, con vidrio esmerilado y grabadas líneas de aerolíneas. Gente vestida de oro pulido. Evan se acercó y susurró, «¿Tienen miedo?» «Lo sabes, ¿verdad?», respondió Daniel suavemente, sin mirarla. «Pero el miedo no es suficiente». Empujó la puerta y toda la habitación se congeló. La mesa de ébano se extiende como el casco de un barco. 12 miembros de Skyline. El equipo ejecutivo los estaba esperando, todos con trajes caros y rostros muy tensos. Sentí como si se hubieran grabado nuevas líneas en mi piel en cuestión de horas. Howard Sinclair, director ejecutivo. Skyline se puso de pie de un salto en cuanto lo vio. Su rostro se había puesto pálido y la sonrisa que esbozó le hizo temblar los labios. Más. Carter, te agradecemos que le hayas dado una oportunidad a Skyline. Daniel. Ocupó el asiento central y abrió su portátil. Empecemos. Su voz no era fría, pero fue suficiente para acallar a una fila de hombres poderosos. La reunión parecía haberse llevado a cabo. Todo el mundo intentaba fingir que no había una tormenta en el vuelo SA-482 en ese momento. Los directores financieros presentaron los términos del acuerdo. El director de tecnología. Carter describió el plan de implementación de la plataforma de IA de Shield. El director de Relaciones Públicas intervino. Sobre la campaña mediática para la histórica contribución de $200 millones. Daniel escuchó en silencio, con la espalda recta y una mano apoyada en el borde de la mesa. El otro tiene un bolígrafo. Pero en su mente todo era tan claro como la luz. Una lente de microscopio. Todos los ojos en la sala brillaron cuando el director financiero terminó su última diapositiva. Se giró hacia Daniel, esperando que asintiera, esperando que lo salvara. Daniel tomó un pequeño sorbo de agua. La sala pareció contener la respiración. Entonces se sentó. Baja el vaso con cuidado. Sin embargo, el círculo de sonido en sus cabezas es como el regazo de un juez. Ante mí. Firma algo, dijo Daniel. Necesito compartir algo. Howard respiró hondo. El pánico se reflejaba claramente en su rostro. La habitación. El cambio se produjo no por una ráfaga de viento, sino porque todos lo sintieron, arrastrados fuera de su zona de confort. Daniel abrió la carpeta negra que tenía delante. ¿Quieres saberlo? ¿De verdad pasó en el vuelo de ayer, no? Howard le guiñó un ojo. Señora Carter, he visto el informe interno. Fue solo un malentendido, por no decir más. La miró fijamente, sus ojos atravesando la coraza de felicidad que había vivido durante más de 18 años como director ejecutivo. El silencio invadió la sala. El jefe de marketing cerró la nota a medias. El director de tecnología, con la pluma abajo y la mano ligeramente temblorosa, Daniel empezó a describirlo todo, uno por uno. El detalle, cada palabra, cada momento en el que fue tratada como si no perteneciera. Están en primera clase. Su voz era firme, no temblorosa, no enojada. Jugando a la casa. Simplemente expuso los hechos, y esos hechos eran tan contundentes que toda la sala sentía como si se hundiera en el suelo. Cuando le describió ese momento a Carol, cuando le aconsejó que estudiara economía, Howard puso la mano sobre la mesa. Si necesitaba agarrarse a algo para no caerse. El punto de quiebre fue cuando Daniel, y cuando el capitán amenazó con sacarme del vuelo, no lo acepté, dijo. No tengo más remedio que decir mi nombre. Howard se quedó paralizado. El mismo en su frente. Daniel continuó. Daniel Carter, director ejecutivo de Sistemas Carter Shield. Su actitud cambió de inmediato. Miró a su alrededor. Sala, así que quiero preguntarles esto. Si no fuera el director ejecutivo, si no fuera
El hombre que está a punto de firmar un contrato de $200 millones con Skyline. Si yo hubiera sido un pasajero negro más en primera clase, ¿qué crees que habría pasado? A muchos se les hizo un nudo en la garganta. Nadie se atrevió a responder. Daniel cerró su portátil. El clic resonó en la puerta de la prisión. Su problema no es el servicio al cliente, ni unos cuantos malos empleados. El problema es la cultura, susurró Howard. Señorita Carter, estamos listos. Disciplínenlos. Los labios de Daniel se curvaron ligeramente. 3 personas no serán despedidas. Arreglar un sistema roto. Esa frase dejó sin aliento a uno de los ejecutivos. Como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Sacó un buen fajo de Daniel. Sacó los documentos de su bolso, los colocó sobre la mesa y los deslizó hacia Howard. En la portada, leyó los estándares Carter, un marco integral para él. Igualdad, cultura, reforma y la justicia que experimentan los viajeros. Howard abrió sus puertas a primera página. Sus ojos temblaron. ¿Qué? ¿Qué es esto? La respuesta de Daniel cayó en el olvido. Con el peso de la decisión. Las condiciones bajo las cuales cualquier aerolínea podría asociarse con Carter. Escudo. El documento incluía sistemas para monitorear la experiencia del pasajero. Formación obligatoria sobre sesgos inconscientes demográficos en todos los niveles. Transparente. Objetivos de informes y auditoría independiente para diversificar el directorio ejecutivo. Los KPI basados en la diversidad están directamente vinculados con la compensación del liderazgo dentro de 18 meses. Y una línea directa de denuncia de discriminación con niveles de servicio de respuesta obligatorios. Howard susurró. Esto nos obligará a cambiar toda la empresa. Daniel asintió. Exactamente. El director financiero se sonrojó. Pero son $200 millones. Ya era una suma enorme de dinero para adjuntar a este tipo de cosas. Daniel puso un dedo sobre el documento, sus ojos, cerrándolo. El acuerdo ahora es de $250 millones. Una onda expansiva recorrió la habitación. Incluso Evan se giró para mirarlo a los ojos. Daniel mantuvo un tono cortante. Pero solo se pagará el 20%. El Evans Skyline cumple con los criterios de Carter. Y Carter tendría derecho al escudo. Vigilancia interna. Howard se disparó. Señorita Carter, aquí está. El precio del respeto. Daniel también se puso de pie, su traje carmesí, un rayo de fuego. Al otro lado de la habitación. El costo de reparar una cultura que se ha descompuesto. El costo de... También considero trabajar contigo. Tomó su portátil y echó un último vistazo a la habitación. Skyline tiene 2 opciones. Una, seguir como está y perder al fuerte. Plataforma de seguridad en la industria. 2. La adopción de los estándares Carter y se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en realizar reformas reales. La voz de Howard se quebró. ¿Quieres que lo decidamos ahora? Caminó hacia Daniel. Puerta. No necesito tu respuesta ahora. La necesito en 24 horas. Su mano descansaba sobre la manija de la puerta mientras ponía los ojos en blanco. Y sí, te negaste. Hizo una pausa para una palmadita. 3 latidos en la habitación, como si cayera. Luego, Stone y Cascade Pacific Airlines estaban esperando y no dudaron en absoluto al respecto. Escucharon las palabras estándares Carter. Daniel salió de la sala de conferencias. Evan siguió su corazón, latiendo como un tambor de guerra, y el horizonte americano, un enorme. El grupo de la aerolínea se enfrentó a una terrible realidad, la mujer que tenían. Los que fueron despedidos en el vuelo de ayer ahora exigen que los den su reemplazo completo. Cultura corporativa. Y lo más aterrador no eran sus exigencias. Artículo. Lo fue. No podían permitirse decir que no. Las tormentas no siempre son necesarias. A veces, el trueno solo necesita un silencio profundo para advertirle que todo está a punto de estallar. Y. Skyline American Airlines acababa de entrar en este silencio. El primer mensaje llegó a las 6:42 de la tarde. Evan Brooks estaba sentado en su suite. Cuando su teléfono se iluminó, los papeles de Meridian Grand estaban esparcidos sobre la mesa. La historia de Ryan Delgado está lista. Se está volviendo viral. Evan. Miré las palabras y un escalofrío me recorrió la espalda. Lo he abierto. Portátil y un libro de contabilidad tecnológica cargado. La página de inicio mostraba un titular tan audaz que partía el cielo. Director ejecutivo negro. Skyline discriminó.
El contrato del vuelo 200M de Ryan Delgado fue congelado. Evan tragó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Ya empezó, dijo. 11 minutos después de que se publicara el artículo susurrante, Twitter explotó. Entonces, LinkedIn, luego Reddit. Los hashtags estallaron como chispas en un bosque seco. Boicot. Skyline Carter Justice Flying Black Reforms. Los cielos ocultan historias. Los naufragios comenzaron a subir a la superficie desde el fondo del océano. Decenas de pistons compartieron experiencias similares que fueron buscadas en Skyline. Se les pregunta la identificación 3 veces para ver si están seguros de que están en el asiento correcto. A pesar de que la economía está en crisis, se ofrece un servicio barato a pesar del pago. Otras historias que una vez estuvieron enterradas en el silencio, ahora arden vivas en las llamas del fuego. Nombre de Daniel Carter. 7:12 en punto. Evan lo miró y exhaló bruscamente. Titular de la cotización. Skyline American SLA 3.4%. No hay desastre todavía. Pero solo 1 minuto después del inicio, el primer comentario público de un conocido técnico. Apareció el director ejecutivo. Una experiencia similar tuvo lugar en Skyline el año pasado. Tiempo. Para rendir cuentas, luego un modelo famoso, luego un analista de mercado, luego un. La tormenta política era imparable. Mientras tanto, los medios de comunicación estallaban en el piso 27. En el hotel, Daniel Carter estaba sentado solo, proyectando una cálida luz amarilla. Había un extraño brillo de calma en su rostro. Nadie hubiera pensado que una mujer que carga una ola de dolor, ira y expectativas podría sentarse tranquilamente sobre ella. Pero Daniel siempre supo lo que pasaba. Leyó el artículo. Ella no sonrió. No se inmutó. No temblaba. Simplemente se susurró a sí misma. Está hecho. Comencé. Ivan entró en la suite con una mezcla de emoción y preocupación en su rostro. Las redes sociales están en pleno auge, dijo rápidamente. Las 3 grandes corporaciones acaban de. Anunció que estaban revisando sus acuerdos de transporte con Skyline. Y Cascade lo está haciendo. Pacific respondió. Daniel preguntó. Sí, la directora ejecutiva, Grace Lynn, quiere hablar contigo esta noche. Daniel estuvo de acuerdo en que su vista era tan aguda que podía cortar vidrio. Bueno, ya era hora de que lo entendieran. Una oportunidad para elegir el lado correcto. Skyline Americans a las 8:03 de la noche. La sede, el piso ejecutivo, se había convertido en un campo de batalla. Howard. Sinclair se apoyó en la mesa, con el rostro pálido. Los ejecutivos llenaban la sala, algunos gritándole a relaciones públicas, otros discutiendo con teléfonos legales pegados a sus oídos. Ahora se necesita una declaración, publicó PR. No, necesitamos una disculpa pública, dijo Marketing. El jefe argumentó, rotundamente no. El director financiero, admitir un error, es un suicidio. Howard Barking colocó la palma de su mano sobre la mesa y el sonido se cortó. Caos, ¿crees que todavía tenemos tiempo para discutir? Señaló la pantalla gigante en la pared donde estaba la CNN a todo volumen. Banner rojo de noticias de última hora. Skyline American indivisible. El escándalo del contrato de 200 milímetros está en peligro. Howard respiró hondo y murmuró. Con los dientes rotos. Subestimamos a esta mujer. La subestimamos muchísimo. 2024. Después del cierre, el mercado comenzó a reflejar la pérdida. SLA 5,2%. SLA 6.0%. SLA 6.7%. Evan se quedó mirando. Números, viendo caer el horizonte como si estuviera viendo un precipicio a cámara lenta. La cosa empeorará cuando los mercados. Abre, dijeron. Daniel estaba junto a la ventana, mirando las luces de San Francisco. Se extendía como una línea temporal distorsionada. Sí, respondió. Pero Skyline se colocó solo. Aquí. Iván vio la admiración y la preocupación mezcladas en sus ojos. ¿Tú? Ya parecen asustados, preguntó Daniele, iluminándose y agudizando la mirada. Todavía no. Primero viene el pánico. Después, el miedo. Después de las 9. Se adjunta una videollamada a las 10 de la noche. Grace Lynn, directora ejecutiva de Cascade. Pacífico, apareció en pantalla. Edad 49, cabello largo y negro, ojos. Más rápido que una sola batalla en la sala de juntas.
Daniel Grace empezó. Se han movilizado. Un terremoto observa todo el horizonte de la industria y te observa a ti. La industria debería mirar, respondió Daniel. Grace sonrió levemente. Esta mañana, yo convoqué una reunión de emergencia con mi junta directiva. Quiero que Cascade Pacific sea el primero para adoptar el estándar de la aerolínea Carter. Evan abrió mucho los ojos al verlos a todos. Hubo un giro inesperado. No lo esperaba tan pronto. Daniel inclinó la cabeza. Estudiando a Grace con atención, comprendes que los estándares de Carter no son técnicos. Necesitamos una reforma cultural completa. Lo entiendo, dijo Grace. La industria de la aviación ha tardado demasiado en cambiar. Un silencio denso. Se decidió entre ellos. Daniel, quiero ser la primera persona en estar contigo. Comienza con los estándares de Carter. Un aliado, alguien con poder real, alguien. ¿Quién sabía lo que significaba ser subestimado y aún así levantarse? Daniel exhaló lentamente. Gracias, Grace. Lo haremos juntos. A las 10:42 de la noche, en la oscura oficina ejecutiva de Skyline American, Howard Sinclair estaba al frente. La ventana daba a la ciudad. Las luces del coche se extendían en líneas brillantes. Al igual que el largo rastro de malas decisiones que tomó durante 18 años como CEO. Susurró. ¿Qué hice? Nadie respondió. Nadie pudo salvarlo. Su asistente entró y le di el teléfono. Tienes que ver esto. Howard miró la pantalla. Un video se está volviendo viral. Un pasajero del vuelo SA-482 registró que Caroline le dijo a Daniel: quizás la economía te beneficie. A Howard casi se le doblaron las rodillas. No por las palabras, sino por él. El título que acompaña al video dice: él es el director ejecutivo detrás del contrato de 200 millones de Skyline. El comentario más importante fue la gota que colmó el vaso. Elegí a la mujer equivocada para correrme con ella. 23:3 Daniel recibió un mensaje de Monique. Me acaban de llamar. Quiero reunirme mañana por la mañana, no para negociar, sino para pedir más tiempo. Daniel cerró los ojos al instante. El tiempo era el mismo que les había dado al principio del día, y lo habían desperdiciado. Artículo él respondió: tienen exactamente 24 horas, ni un segundo más. A las 23:59 horas, Iván notó que Daniel ya estaba listo para irse a dormir, aunque sabía. No quería dormir. No necesitaba dormir para luchar. Solo necesitaba la calma antes de la tormenta. ¿Crees eso? ¿Caerá el horizonte?, preguntó Iván. Daniel levantó la cortina y alzó la mirada. Sus ojos eran suaves y tiernos. Fatal, si se niegan a cambiar, se lo merecen. Iván estuvo de acuerdo y luego preguntó. La última pregunta de la noche fue: ¿y mañana qué quieres? Daniel miró el horizonte de San Francisco, con las luces parpadeando como si los circuitos se estuvieran preparando para sobrecargarse. Mañana, dijo en voz baja, quiero que Skyline entienda que no fue su fracaso. No solo en su comportamiento, sino en el tipo de hombre que se atrevieron a subestimar. Apagó la luz y San Francisco aún brillaba en la oscuridad. Afuera, esperando que el amanecer rompiera todo lo que el horizonte ansiaba. Haidon se extiende como un halcón sobre San Francisco. Una capa de niebla plateada cubre los rascacielos. Pero en el piso 42 del horizonte, nadie pudo apreciar el cuartel general estadounidense. Ellos también, ocupados sintiendo miedo. Howard Sinclair, con el rostro como ceniza fría, estaba a su lado. La ventana, con una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo, se encontraba detrás de la junta directiva de Skyline. Una mesa larga como una pista de aterrizaje, todos los ojos fijos en la pantalla donde brilla el rojo. Los gráficos seguían brillando. SLA 8,2%, SLA 9,1%, SLA 10,0%. Un ejecutivo dejó escapar un profundo suspiro. A través del crujido. Distribución de metales como la de la sala. Perdimos $75 millones en capitalización bursátil en tan solo 12 meses. Horas, dijo el director financiero, con la voz a punto de quebrarse. Howard no. La respuesta fue que él sabía que estaba en el centro de este desastre. Sabía porque todos lo estaban. Lo estaba mirando así cuando la puerta se abrió de golpe. Secretario de la Junta. Parecía que la señora Carter se uniría a la videollamada en 10 minutos. La sala se veía así.
Aprieta como si alguien le hubiera exprimido todo el aire. Casi un ejecutivo. Susurraron, Dios, porque entendieron que una vez que esa mujer apareciera, no quedaría nadie. Escapar, no más relaciones públicas, no más giros, solo la verdad. Y. La verdad era algo que Skyline había estado pensando durante mucho tiempo. 10. Unos minutos después, la gran pantalla en la pared cobró vida. Daniel. La imagen de Carter salió a la luz. Cabello recogido, ojos con trajes gris oscuro, como afilados. Diamantes. Sin signos de fatiga ni lesiones. Solo control absoluto. Evani. Monique se sentó detrás de él como dos pilares diseñados para aplastar una estrategia. Todo un sistema. El presidente de la Junta, Robert King, se aclaró la garganta e intentó contenerse. Gracias por tomarte el tiempo para consolar a la señora Carter, Daniel. ¿Ya terminaste de leer los estándares de Carter? Latidos en la sala de juntas de Skyline. Pareció detenerse. Howard tragó saliva y miró al departamento legal. El jefe de recursos humanos estaba temblando violentamente. Dejó caer el bolígrafo. Solo Robert intentó sujetar algo. Un atisbo de alivio. Todavía los estamos revisando. El documento es bastante extenso. Amplio. Daniel levantó una ceja. Lo llamo minimalista. Una frase. Pero. Golpeó la mesa como una espada. Daniel compartió su pantalla. Una exhibición en la sala de juntas de Skyline muestra los términos de los estándares de Carter. Grande. Y, claramente, es imposible apartar la mirada. Auditoría independiente de todos los pasajeros. Datos de experiencia de los últimos 18 meses. Divulgación pública de discriminación. Formación obligatoria sobre Matrix para todos los 36.000 empleados. Aumentar la representación de las minorías en los puestos de liderazgo al 50% en 18 meses. Los KPI de diversidad están directamente vinculados con la remuneración ejecutiva. Carter's Shield. Ocupando un asiento de observador en el tablero. El viento había cesado en el horizonte. La señora Carter dijo en la sala de juntas, con su voz tan fina como un alambre. Para poner fin a estas demandas. No tienen precedentes. Daniel respondió de inmediato. La discriminación racial ni siquiera debería sentar precedente. Sin embargo, han permitido que ocurra más de 7 veces en 18 años. Los ojos de Mons vagaron por la habitación. Algunos escuchaban esta canción. Por primera vez, sus rostros parecían como si estuvieran mirando honestamente a su empresa. Por primera vez, Howard se puso de pie. Señora Carter, le pido disculpas sinceras. Aire en su vuelo, pero los estándares de Carter cambiarán fundamentalmente la forma en que Skyline funciona. Necesitamos tiempo. Daniel lo vio directamente hacia él y esa mirada la hizo sentir como si estuviera mirando a través de su título ejecutivo y directamente hacia él. Récord que tienes tiempo. 18 años y no cambiaste nada porque no viste ningún problema. Las palabras fueron directas al grano. Lo que quedaba del orgullo de Howard estaba en ello. Pero lo que vino después fue peor. Daniel continuó. El problema de Skyline no se limita a su tripulación de cabina. En su liderazgo, en su cultura, en ti. Howard se quedó paralizado. La sala de juntas quedó en silencio. Robert King respiró hondo y luego dijo. Palabras que nadie esperaba oír. Recibimos una carta del señor Sinclair. Resignación. Esta mañana Howard giró la cabeza hacia Robert, con los ojos llenos de ira y frustración. Robert, coincidimos en que Skyline era necesario. El cambio, Howard. Y empieza desde arriba. En este momento, Daniel. Comprensiblemente, Skyline ya no estaba en posición de resistirse. Ellos también, débiles, habían llegado a su punto límite. Robert se dio la vuelta. La pantalla, su soñador ahora despojado de toda ilusión. Señorita Carter, la Junta estará en sesión de emergencia a partir de las 5 de esta mañana. Hemos acordado por unanimidad que Skyline adoptará plenamente los estándares de Carter. Evan apretó el puño. La mesa, esforzándose por mantener la compostura. Monique se dejó llevar por la satisfacción. El tono de Daniel Smile no cambió. Robert se fue. También acordamos. Nombramiento del nuevo director ejecutivo. Daniel inclinó ligeramente la cabeza. Un pequeño gesto. Pero, la junta directiva se preguntó, ¿con quién cuenta? Robert dijo, nos gustaría
La exdirectora de operaciones Patricia Monroe asumirá un nuevo rol en Skyline en el sector de la aviación. CEO. Y ese fue el giro de la trama que nadie en la sala de juntas conocía. Daniel y Patricia ya había hablado. Habían planeado este momento. Daniel sabía que Skyline necesitaba más que una renovación. Necesitaba a alguien que no lo fuera. Tienen miedo de derramar sangre por un cambio real. Daniel preguntó lentamente. ¿Qué condiciones? ¿Lo organizó Patricia? Robert no lo ocultó. Ella aceptó con 3 condiciones. Skyline firma contrato con Carter's Shield bajo nuevos términos. Adopta a Skyline. Los estándares de Carter y usted, señorita Carter, apoyan personalmente su nombramiento. Daniel miró a los ojos a todos los miembros de la junta, incluso a través de la pantalla bidimensional. Su mirada era forzada, para ver a varios de ellos por ahí. Entonces dijo, Patricia Monroe tiene derecho. Election Skyline nunca ha tenido un líder que entienda la verdad como este. Tiene mi apoyo. La sala respiró al unísono. Aún así, temían que Daniel lo oyera. Robert estuvo de acuerdo. Entonces seguimos adelante. Pero Daniel no había terminado. Una cosa más. La cabeza inclinada. Daniel dijo, anunciarás los estándares de Carter en tu comunicado de prensa esta tarde. Si no lo haces, yo. Anúncienlos primero. 1 segundo. 2. Nadie se atrevía a respirar. Lo entendían. Ella tenía el poder de quebrantarlos o salvarlos. Cualquiera que fuera la elección que hicieron, no pudieron detenerlo. Robert King confirmó la imagen limpia del exitoso presidente. Lo entendemos. Los anunciaremos según sus necesidades. Daniel cerró su portátil y se levantó. Así terminamos el primer paso. Primer paso, exclamó un ejecutivo. Daniel miró al frente. La voz es ligera como el aire, pero pesada como una piedra. Sí, el primer paso de la reforma. Siguiente. El escenario es de vigilancia. Inclinó la cabeza ligeramente y finalizó la llamada. La pantalla oscureció. El tablero de Skyline permaneció inmóvil, como si aún estuviera allí. ¿Alguna vez sobreviviste a una tormenta sin un mapa? Evan cerró los ojos y miró a Daniel. Brillante, lo lograste. Los estándares de Carter se convertirán en el estándar de la industria. Pero Daniel no. En cambio, mañana miró mentalmente la ventana donde estaban las nubes, reflejando la luz del sol naciente. Iván, dijo en voz baja. Todavía lo hacen. No entiendo. ¿Entiende lo que preguntó? Respondió Daniel. ¿Entiende esto? Esta no es mi historia. Es la historia de millones. Y no permitiré que Skyline suceda. Vete pensando en lo que hicieron por mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Querida, prepara el siguiente paso. Dijo. Dijeron, tenemos un largo día por delante. Esta tarde, el cielo de San Francisco, colgando pesado y gris, como si incluso el clima estuviera esperando una decisión. Pero, dentro del piso 42 de la sede de Skyline American Airlines, la atmósfera era mucho más pesada que las nubes del exterior. Todo el tablero estaba sentado, congeladas como piezas de ajedrez, esperando que una mano invisible las mueva. Excepto, la mano no faltaba. Tenía un nombre, Daniel Carter. En 2003, las puertas de cristal de la sala de conferencias se abrieron. Patricia Monroe, la mujer que se convertirá en la próxima CEO de Skyline, se fue con uno. General, que regresa de una guerra y se prepara para entrar en otra aún más grande. Llevaba un traje azul marino, ojos nítidos y penetrantes, agudos como los de alguien que ya ha visto, pudriéndose hasta los huesos dentro de la maquinaria corporativa. La junta directiva se levantó. De manera desigual, unos por respeto, otros por miedo y algunos porque ya no están. ¿Había otra opción? Empecemos, dijo Patricia con voz. Kim esperó con firmeza y autoridad. La pantalla gigante en la pared del fondo. Daniel Carter apareció en video. La luz que salía de su ventana era tranquila, pero un destello peligroso en su rostro. Evan y Man que estaban detrás de él, al igual que él. 2 brazos de una estrategia inquebrantable. Esto ya no es una reunión. Era una. Escuchando toda una cultura corporativa. Patricia abrió la sesión. Carters. La junta directiva ha aprobado la norma. Para ser claro, no se trata solo de una nueva política. Es una política cultural. Reestructuración. Si alguien siente que esto no se alinea con ellos, la puerta está abierta.
Un viejo ejecutivo tosió, disimulando su incomodidad. Otro sostenía el bolígrafo de la misma manera. Con firmeza, sus dedos se pusieron blancos. La sala casi podía oír cómo la vieja guardia se desmoronaba. Robert King lo vio. A través de la pantalla. Daniel. Señora Carter, hemos firmado un compromiso total. Los estándares de Carter serán. Se aplicó de inmediato. Daniel no respondió de inmediato. Él examinó las caras del tablero del horizonte, dejándole sentir que las palabras nunca podrían. Para transmitir responsabilidad. Entonces solo aceptó una vez, pero eso fue todo. Suficiente para dejar a toda la sala boquiabierta. Bien, dijo Daniel. Ahora sigamos adelante. El contrato. Evan levantó los documentos a la cámara. Patricia recibió la versión impresa. Copia de su asistente. Páginas blancas. Tinta negra. $250 millones y docenas de condiciones vinculantes. Pero lo más importante no era el número. Era una firma que tendrá un efecto dominó en toda la industria de la aviación. Patricia dejó el bolígrafo. Antes de firmar, dijo, quiero decir algo. Todos levantaron la cabeza. Skyline American lleva años cometiendo errores. Y sin la señora. Gracias al coraje y la perseverancia de Carter, esos errores aún permanecerían ocultos. Los estándares de Carter no se aplican a un solo pasajero discriminado. Se aplican a todos los que han sido discriminados. Silencio y para todos los que volarán en nuestros cielos en el futuro. Lo firmó. No fue tinta sobre papel. Fue una declaración. Entonces entró Daniele. Tomó el bolígrafo. Pero no estaba mirando el documento. Ella observaba la sala de ejecutivos que la observaban a través de la pantalla, severos y pequeños, como a los niños los insultan. Para que quede claro, dijo Daniel, no estoy haciendo señas. Porque Skyline se lo merece. Firmo porque acabas de marcar la diferencia. Estar de acuerdo es importante para millones de viajeros y porque Patricia tiene el coraje. Sácalo. Entonces ella hizo una seña. Su embestida fue fuerte, deliberada y profunda. Como si lo fuera, cortando los últimos lazos entre Skyline y su pasado roto. Su voz. Al tocar el bolígrafo, el papel resonó en la sala como una decisión. Un acuerdo de $250 millones. Ya era real, pero Skyline comprendió que esta no era su victoria. Lo era. Su última oportunidad para no derrumbarse. Justo cuando el contrato firmado estaba sobre la mesa, sonó el teléfono del asistente de Relaciones Públicas. El modo silencioso empezó a temblar violentamente. Lo revisó y luego palideció. Grande. Noticias Cascade Pacific Airlines acaba de anunciar que adoptará los estándares Carter en todo su sistema. El tablero de Skyline sintió el golpe inmediatamente. Patricia se permitió hacerlo. Una pequeña sonrisa. Los labios de Daniel también estaban ligeramente curvados. Robert King murmuró. Lo anunciaron antes que nosotros. Daniel respondió, ni hablar. Espera el horizonte. Si no te mueves rápido, otros te lo quitarán. Un golpe limpio. Bien. Entonces, el asistente de ti abrió otra pantalla. Había sitios de noticias importantes. Ya está en los titulares. Cascade Pacific se convierte en la primera aerolínea en. Adoptó oficialmente los estándares Carter. Skyline se queda atrás. A la espera del mercado. Respuesta de Skyline. ¿Se firmó el acuerdo del escudo Carter? Todos los ejecutivos se volvieron. Tía Patricia, pero él no hizo una reverencia. No entró en pánico. Se mantuvo erguido. Su chaqueta parece la de alguien que se prepara para subir a un escenario de Broadway. Presione. La conferencia está lista, ordenó Patricia. Skyline anunciará hoy los estándares de Carter. Y nosotros los anunciaremos. Asociándose con Carter's Shield en 45 minutos, Robert protestó. ¿No es demasiado pronto? No nos preparamos. Patricia lo interrumpió. ¿Listos? Lo único que se necesita para preparar el horizonte es honestidad. Daniel sonrió. Le gustó. Esta mujer, Patricia Daniel, dijo, Carter puede enviar la mitad del escudo si es necesario. Equipo al que apoyar. Patricia negó con la cabeza. No, tendremos que mirar hacia el horizonte. Asume tu responsabilidad y la del público. Las dos mujeres se miraron. Pantalla, dos líderes parados en extremos opuestos del país, pero en el mismo campo de batalla. Un momento excepcional de poderosa unidad femenina. La conferencia de prensa comenzó a las 38 minutos.
Las luces iluminaron el logo del Skyline como exponiendo cada grieta de su pasado. Decenas de periodistas se agolparon mientras las cámaras disparaban sin parar. Algunas transmisiones en vivo aumentaron la audiencia del evento de miles a cientos de miles. Patricia intervino. Al podio. No leyó un guión. No miró el teleprompter. Él miró directamente a la lente y dijo, Skyline American no ha tratado a todos los pasajeros de manera justa. Y hoy. Responsabilidad. Se hizo el silencio en la sala. Aceptamos oficialmente los estándares de Carter. Publiquen nuestros datos. Reformaremos nuestra cultura. Reconstruiremos el horizonte. Los pasajeros de aerolíneas no solo eligen volar, sino que confían. Las cámaras destellaron. Los reporteros susurraron. Las redes sociales estallaron. Evan estaba junto a Daniel, viendo la transmisión en vivo, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Lo lograste, susurró. Pero, Daniel miró a Patricia. Luego, el estandarte de Carter, que descansaba sobre la mesa. Evan dijo, esto es solo el comienzo. La noticia se conoció a las 3:22 de la tarde. Como un reguero de pólvora. Skyline adopta los estándares de Carter. Se firmó un acuerdo de $250 millones. El inicio de la mayor reforma cultural en la aviación estadounidense. El mercado respondió de inmediato. El SLA aumentó un 2,1%. El SLA aumentó un 3,7%. Subió un 5,2%. Fue como si el mercado finalmente hubiera dejado escapar el aliento que había estado conteniendo durante 24 horas. Fue como si el horizonte finalmente hubiera. Elige el lado correcto. Evan rió suavemente. Tienen más miedo de perder. Daniel contestó. Mientras cambien. El teléfono de Daniel a las 3:41 de la tarde. Mensaje de Grace Lynn, directora ejecutiva de Cascade Pacific. Felicitaciones. Acabábamos de empezar a cambiar toda la industria. Daniel sonrió. Ni una sonrisa de victoria, sino la sonrisa de alguien que ha abierto la puerta a algo mucho mayor. Miró por la ventana. El cielo de Francisco se había despejado. Y ella habló suavemente, como si estuviera hablando. El cielo mismo, ahora vuela. Llamado 6 semanas después del terremoto. Para Carter, los cielos estadounidenses ya no son los mismos. Y no por culpa de las aerolíneas. Habían cambiado su logotipo o añadido algunos eslóganes bonitos, pero debido a los pasajeros. Esas personas anónimas que paseaban por los aeropuertos con ojos protectores. Empezaron a creer que por fin los veían. Y había más poder que eso. Cualquier campaña de relaciones públicas de la última década. Aeropuerto Internacional OARE de Chicago. 7. A las 12 en punto, Daniel Carter hizo pasar su maleta negra con asas de cuero por el aeropuerto OARE. Con las insinuaciones de alguien que nunca había tenido nada que ver con las sombras. Pero hoy estaba haciendo algo. En raras ocasiones, voló bajo su nombre legal de casada, Daniel Henderson, un seudónimo. Casi nunca lo usaba en los negocios. No era para ocultar quién era. Era para probar el sistema y ver si el horizonte realmente ha cambiado o simplemente ha aprendido a decir las palabras correctas. Los mostradores de facturación premium estaban iluminados con una luz LED blanca y limpia. El personal estaba atento. Sus sonrisas son cálidas y genuinas, directas en lugar de rígidas y entrenadas. Buenos días, señor Henderson. Es un honor para nosotros tenerlo en nuestro vuelo a Nueva York. Nadie lo ha investigado ni de cerca. Uno pidió papeles adicionales. Nadie dudó de él. Asintió levemente. Un paso pequeño, pero el correcto. Pasó por seguridad. Nadie habló. Debajo. Nadie le señaló que podría estar en la línea equivocada. Daniel. El ritmo cardíaco se ralentizó, no por alivio, sino por algo inusual. La esperanza es esperanza. El verdadero cambio puede empezar con las pequeñas cosas. Sala de primera clase, 19:32 horas. Daniel acababa de dejar su portátil sobre la mesa cuando una voz familiar se escuchó detrás de ella. La señora Carter. Se giró. Era Caroline, la azafata que una vez llevó todo al límite en el vuelo SA-482. Hoy llevaba un nuevo uniforme, una nueva insignia y una nueva expresión. La arrogancia defensiva había desaparecido, reemplazada por la humildad de alguien que se había visto obligado a mirarlo directamente a los ojos. Mis errores. Gracias por darme la oportunidad de corregirlo, Caroline, dijo, con la voz un poco áspera,
Quería que supieras que enseño en el nuevo programa de formación y he aprendido más de lo que pensaba. Daniel la miró a los ojos. No. Juicio. Sin culpa, reforma real. Daniel respondió, no se trata de eso. El castigo consiste en cambiar corazones. Carolina inclinó ligeramente la cabeza, agradecida de que no lo hubiera hecho. Come con calma. Luego se alejó, dejando a Daniel con una sensación. Hace años que no me permito sentirme plenamente. Confía. Embarque para el vuelo Skyline. Artículo 148. 8:05 de la mañana. Mientras Daniel se acercaba, la puerta de embarque apareció de repente. No porque alguien la detuviera, ni porque alguien la viera mal. Camino, pero por la voz de una niñita detrás de él. Mamá, es realmente. Su Daniel se dio la vuelta. Una niña de piel morena con unos 8 o 9 ojos, muy abiertos, y brillante como las estrellas, sostenía la mano de su madre y señalaba a Daniel con un miedo tácito. Madre, con cabello rizado y la postura cansada de quien ha trabajado duro, hacia la prisa. Baja la mano de la chica. Zoe, no señalamos a la gente. Pero Daniel sonrió, todo estaba bien. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Zoe. ¿Sabes quién? La chica asintió tan fuertemente que parecía como si todo su cuerpo se moviera cuando captó su mirada. Una galaxia entera. Mamá dijo, tú fuiste quien cambió de aerolínea para que gente como nosotros no haga eso. Ahora pórtate mal. Mamá se mordió el labio y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Gracias, dijo en voz baja. No todos usan su poder para ayudar a los demás. Gente. Daniel apretó suavemente la mano de Zoe. Hazlo. ¿Te gustan los aviones? La chica se iluminó. Sí, quiero ser uno. Pilotar o dirigir una aerolínea. Daniel sacó una tarjeta de presentación nueva. Su billetera. No era su tarjeta de SEO pública, sino un correo electrónico privado. Algunas personas lo tenían. Escribieron algunas palabras y se lo dieron a Zoe. Cuando llegue el momento, envíame un correo electrónico. Te abriré la primera puerta. Mamá. Se llevó la mano a la boca. Zoe sostuvo la tarjeta como si atesorar ese momento, por simple y pequeño que fuera, parecía iluminar el todo. Por eso luchó. No para ganar un contrato, ni para eliminar a nadie. Aerolínea, pero para reparar un mundo que estaba dispuesto a olvidar el lejano pasado. Los niños que estaban mirando. Camarero de primera clase a las 17 Daniel. Me senté en mi asiento. Seguía siendo el mismo 2A de siempre. Pero hoy nadie intentó quitármelo. Artículo, nadie cuestionó esto. Nadie pidió una identificación adicional. Auxiliar de vuelo. Me acerqué con una sonrisa natural y relajada. Bienvenida, señorita Henderson. ¿Le gustaría? ¿Zumo de naranja o champán? Daniel miró por la ventana, donde brillaba la luz del sol, extendido sobre el cuerpo plateado, como un reflejo del cielo azul claro. Prométeme jugo de naranja, por favor. Y gracias. El sirviente sonrió. Es nuestra responsabilidad, señora. No está bien. La línea, que era corta y suave, fue suficiente para que Daniel cerrara los ojos por un momento, porque era. El significado último de los estándares de Carter es la ceremonia de la ciudad de Nueva York. 1:14 horas cientos de invitados se reunieron en el hangar de aviones del aeropuerto JFK. Nuevo. El Boeing 787 brillaba bajo luces pintadas con el horizonte y el logo de Carter's Shield. Patricia Monroe, símbolo de una nueva era, fue la primera en subir al escenario. Su voz era fuerte y decidida. Hoy, no se trata solo de alianzas tecnológicas. Hoy, el horizonte es estadounidense. Prométeme que todos bajo este cielo son de primera clase. Los aplausos resonaron como olas desde la percha. Daniel dio un paso al frente. Las luces lo impactaron tan fuerte que algunas cámaras lo sobreexpusieron, pero su rostro no se movió. Estaba acostumbrada a esta luz. No la luz de un escenario, sino la luz de la verdad. 6 semanas atrás, Daniel dijo, viví lo que millones de personas han pasado en silencio. Hoy no estoy aquí solo como director ejecutivo. Estoy aquí como viajero, como ciudadano, como alguien que considera el respeto un derecho, no un privilegio. Todo el hangar quedó en completo silencio. No se desperdició ni un respiro. No se vio ni un solo objeto perdido. Los estándares de Carter no son los estándares de ninguna aerolínea en particular.
Son los estándares para un mundo justo. Los ojos de Patricia se iluminaron tras él. Daniel concluyó con una frase silenciosa pero resonante. Somos. El cielo no cambia. Estamos cambiando el trato que reciben las personas bajo él. Los aplausos resonaron como el suelo. La explosión impactó el techo de acero del hangar. De regreso a Chicago a las 7:56, Daniel, de pie en la ventana del aeropuerto, viendo el nuevo avión Skyline despegar de la pista. Subió alto como si llevara un mensaje. Evan estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y una expresión más seria de lo habitual. Lo has conseguido. Ningún director ejecutivo se atrevió a hacer eso. Dijo, usaste el poder para ayudar a otros. La gente de arriba. Daniel sonrió sin mirarla. No hice esto solo. Tengo gente que quiere cambiar conmigo. Evan lo estudió por un momento. Preguntó en voz baja. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Daniel miró el cielo estrellado. El cielo, con la mirada todavía perdida en el futuro, atravesando las nubes. Próximo paso. Hacemos lo que el sistema nunca creyó que una mujer negra pudiera hacer. Evan arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Daniel se volvió hacia él, con ojos orgullosos. Estable y brillante. Creamos nuevos estándares, no solo para el cielo. Para todo sistema que alguna vez intentó marginarnos. El viento sopla a través de nosotros. Anuncios distantes en la pista resonaban desde la terminal. Noche. El cielo se abrió como un mapa de infinitas posibilidades. Y la historia de Danielle Carter. La mujer que una vez fue subestimada en un vuelo típico, ahora vuelve a escribir. Las reglas de toda la industria estaban lejos de acabarse. Simplemente habían sido derribadas. Desde la perspectiva de un experto en cultura organizacional y liderazgo, la historia de Danielle Carter demuestra esta verdad. El poder no está en la autoridad ni en el dinero, sino en la capacidad de ponerse de pie, exigir justicia y, ante la injusticia, cambiar el sistema. Cuando alguien se atreve a usar su astuta estrategia e influencia para proteger su dignidad, no solo consigue resultados para ti mismo, pero también establece un nuevo estándar para el conjunto. Industria. Esta historia nos recuerda que lo más importante no es la venganza ni la retaliación. Poder llamativo, pero que crea un impacto positivo duradero. Si encuentras esta historia es inspiradora, como el video, para difundir el mensaje sobre la justicia y liderazgo efectivo, suscríbete para no perderte historias reales de valentía, influencia y cambio sistémico. Y antes de irte, comenta 3 cosas. Ponerse de pie.